Bien, entonces, continuando con el desarrollo de nuestro capítulo destinado al movimiento unidimensional, recordarles que estábamos en el caso 3, en el que la aceleración con la que se mueve el objeto es diferente de constante, que quiere decir que en todos los puntos, mientras se va moviendo, su aceleración cambia, ¿verdad? Y habíamos estudiado de esas posibilidades, porque lo habíamos dividido en 3 subcasos, habíamos estudiado el caso 3.1, y era aquel en el que la aceleración dependía explícitamente del tiempo. Habíamos visto cómo proceder para obtener la velocidad. Habíamos llegado a una expresión de la velocidad como función del tiempo, que lo habíamos escrito de esta manera. Conociendo ese resultado, entonces podíamos nosotros decir a partir de la velocidad cuál será la posición, y habíamos visto de que nuevamente, partiendo de la definición, pues podíamos llegar a la expresión de la posición como función del tiempo, con lo que habíamos nosotros concluido esa sesión. Bien. Vamos a ir al caso 3.2, ¿verdad? El caso 3.2 es aquel en el que la aceleración ahora pues ya no es una función explícita del tiempo, sino más bien una función explícita de la velocidad, ¿de acuerdo? Y ahí es lo que, ahí estará lo que hacemos. Bien. Entonces, voy a decir caso 3.2. Bien, entonces la aceleración ahora va a ser una función explícita de la velocidad. ¿Qué buscamos? Buscamos la velocidad. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuevamente, todos deben recordar que uno inicia con la definición de la aceleración, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir A igual dv a dt. De aquí voy a despejar dv y me da A por dt. Me voy a ahorrar un poquito de pizarra y voy a aprovechar para poner explícitamente la función de la que depende. Entonces voy a poner así: A depende de, bueno, parece que por ahorrar la cosa no nos ha salido muy bien, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer nomás así. Ok, entonces de aquí debe
va a ser igual a que es función explícita de la velocidad por diferencial de t. Ok, entonces la pregunta es, ¿aplicamos ahora el operador integral? No. Primero debemos saber si esto se encuentra en el lugar adecuado o no. Si nos fijamos bien, la variable de la que depende es la velocidad, pero aquí está el diferencial de t. Entonces, obviamente, esta función no corresponde a este miembro. Pero del otro lado está el diferencial de b. Entonces, tal vez lo que sería recomendable sería llevar esta función donde se encuentra su diferencial. Por lo tanto, tendríamos nosotros, ¿qué cosa? Tendríamos dv dividido a que depende de la velocidad. Y eso es igual a dt. Entonces, ya que todo está donde corresponde, recién vamos a aplicar nosotros el operador integral y hacemos entonces la integral. Aplicamos ambos miembros. No nos olvidamos de hacer el gráfico, ¿verdad? Ajá. El gráfico es fundamental. ¿Cuál es ese gráfico? Lo voy a hacer aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nosotros el eje, el eje X. Y pues en algún lado está el observador y aquí está el objeto que queremos describir su movimiento, ¿verdad? Aquí están los vectores, esta vez lo voy a hacer aquí arriba, posición inicial, posición final, voy a escribir así, esto será x0, x. Aquí tenemos nosotros, perdón, otra vez, sería bueno escribir nomás en negrita, entonces esto es lo que ocurre a t sub 0. Pero aquí además hay v sub 0, pero también hay a sub 0. ¿Qué son? Son vectorcitos, yo sé que son vectorcitos, entonces los voy a poner por ahí uno y por ahí el otro, ¿ya? Ok, lo propio acá, ¿no? Aquí tenemos nosotros un otro tiempo, este es el tiempo t posterior a t0. Aquí el objeto se está moviendo con una velocidad v, hay una flechita, ahí está su flechita, se está moviendo con una aceleración a, y voy a escribir a. Listo, eso es todo lo que está ocurriendo. Está en este punto, con x definimos ese punto, con v su velocidad y con a su aceleración. Entonces está. Ok, entonces, ¿cuáles son los límites? Si todo anda bien, entonces los límites serán t0, t, y aquí, sin miedo a equivocarnos, esto sería v0 y v. ¿Está bien? Entonces, supongo que todo el mundo está de acuerdo. Ahí está. Entonces, obviamente, para hacer la integral de la izquierda, necesito conocer
la aceleración. Yo sé que es un dato, pero lo que quiero decir es que necesitamos introducir la función de la que depende de la velocidad para hacer luego la integral. Pero el resultado, como depende de la velocidad, es una función de la velocidad, ¿de acuerdo? Mientras este extremo, la integral es directa y nos da t menos t sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, yo a esto de aquí le voy a llamar, ¿de acuerdo? La, la integral de V0 a V de dB dividido a que depende explícitamente de la velocidad igual a t menos t0. ¿Ya? Entonces, fíjense que de aquí el resultado va a ser una función que de manera general yo le voy a llamar, no sé, h, ¿ya? No h, a ver, g, f mejor, ya, f. El resultado va a ser pues f de v, va a estar en función de la velocidad, es una función cualquiera. El resultado es decir, la integral de una función es otra función, le estoy llamando f a esa función, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sustituir los límites inferior y superior, y eso va a ser igual a t menos t0. ¿Está? Ok, entonces al reemplazar aquí, me va a dar f de v, porque es límite superior, metemos esto acá, y luego restamos en la función el valor en el límite inferior. Entonces tenemos f de v0. Ok, y eso es t menos t0. De aquí puedo despejarse f de b. Entonces, ¿qué me va a dar? F de v va a ser igual a f de v0. ¿Por qué lo estoy despejando así? Porque v0 es un valor. Entonces, f de v0 es un valor concreto. Más t menos t sub 0. ¿Qué es lo que uno hace entonces? ¿Ya? Lo que uno hace es sacar la inversa de esta función para despejar la velocidad. ¿Y qué es lo que uno obtiene? ¿Ya? Cuando aplica uno la función inversa, entonces, que ustedes saben, pues, digamos, seno de x igual a. ¿Cómo obtienen x inversa seno, verdad? No, es lo mismo. Entonces, como tengo una función que no, cualquiera de la velocidad, para hallar la velocidad, simplemente aplico la función inversa. Pues entonces, ¿qué tengo? Al aplicar, al aplicar la función inversa me va a dar aquí v, por favor, no se cambie esto. Ya. Entonces me va a dar aquí la velocidad y esto va a ser la función inversa de f, que lo voy a escribir de esta manera, aplicado sobre todo esto que está aquí adentro, ¿verdad? Que ya no lo voy a volver a escribir, simplemente voy a decir, es todo eso que entra aquí. Pero todo eso que entra ahí, en el fondo, ¿qué cosa es? Es la velocidad como una función del, qué feo, muy feo. Mejor cambio esto y a esto, para que no sea tan feo.
Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado un resultado muy interesante. La velocidad es una función del tiempo. Eso hemos encontrado. Porque esto que está aquí depende del tiempo. Entonces, la velocidad es una función del tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es esa función? Esta pues, que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos está faltando hallar la posición. Ya está la velocidad, ahora necesitamos hallar la posición. Esto ya habíamos hecho, pero de todas formas, no está mal volver a hacerlo una y otra vez, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos? Pues escribimos la definición y decimos V igual la derivada de la posición con respecto al tiempo. Despejamos dx y tendremos v de t, pero v depende explícitamente de t. Entonces, eso tenemos que poner porque es muy importante, ¿verdad? Ahí está, dt. La pregunta es, ¿ahora todo está en su lugar? Por supuesto, esta función depende de t y aquí está su diferencial. Por lo tanto, ahora nos queda simplemente hacer la integral. ¿Cuáles son los límites? T0, T, ¿por qué? Porque es la variable de integración. Y aquí, x0, x, ¿verdad? Esta integral es directa y nos estaría dando x menos x sub 0. Ya después de haber sustituido los límites, ¿verdad? Esto, saben ustedes muy bien, de que no se puede hacer nada mientras no conozcamos la función exactamente, esta función. Entonces, queda por lo tanto todavía así. dt entre t0 y t. Despejamos x y ¿qué nos va a dar? X va a ser igual claro, este que está restando pasa al otro miembro con signo más, ¿no? Más la integral entre t0 y t de v función de t diferencial de t. Pero ¿qué es eso? En el fondo ya habíamos visto, ¿verdad? Eso en el fondo simplemente significa que la posición es una función del tiempo. Y listo. Entonces, ahí está. La velocidad, la posición, por lo tanto, ya tenemos. Entonces, este es el camino que uno debe seguir toda vez que la aceleración es una función explícita de la velocidad.
Repasen esto, por favor, una y otra vez, tantas veces como fuere necesario, hasta que ya lo saben, ¿de acuerdo? Es muy importante. Si ustedes quedan un poco mareados con esto, ¿de acuerdo? No se preocupen. Todo esto significa simplemente esto, que esto conduce a una función de la velocidad, de esta velocidad. Despejamos la velocidad y va a estar en función del tiempo. Entonces, esto es el resultado de este integral y luego de haber despejado la velocidad. Eso es lo que dice. Una vez que uno tiene la velocidad, pues el camino para la posición es el mismo que para el caso 3.1, ¿no? Bien, entonces yo lo voy a dejar ahí para que puedan practicar hasta aquí.